Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que vea el video, profe. Nuestro equipo está conformado por Estrella, Edson, Jeremy, Santiago y mi nombre es José. A continuación vamos a presentar un video el cual vamos a hablar de los retos del educador, de la inclusión, del contexto en el nivel de acuerdo acorde a nuestras prácticas pasadas con la maestra Mónica. Bueno, voy a empezar yo hablando un poco de los retos del educador. Comenzaría con la secundaria, que fue la primera escuela a la que fui. Ahí los retos del educador, bueno, se puede decir, en esa semana bien el profe checó fuerza y resistencia, o sea, aplicaba en un minuto cuántas sentadillas o cuántas lagartijas podías hacer. Eso fue igual en los tres niveles, desde primero hasta tercero. Ahí los retos del educador, bueno, había un alumno que no sabía escribir ni leer, entonces el maestro les hacía que anotaran las sentadillas o las lagartijas o el tiempo que hicieron, y como el alumno no sabía escribir, pues les decía a sus compañeros que lo apoyaran en ese sentido. Entonces esos serían los retos en secundaria. El otro fue el kinder. Había un niño que tenía autismo, entonces él se distraía muy fácil. Igual y se iba, o sea, el maestro ponía el patio, su material, y el alumno se iba fuera del lugar, pues. Entonces, cuando ponía la actividad, a ese alumno lo hacía que se pegara con otros dos niños, y así era más fácil para él no darle, o sea, no prestarle su atención nada más a él, porque si le presta la atención a él, pues descuida a los demás. Entonces, se apoyaba en eso, para que el niño pusiera más atención. Y por último, en la primaria de Santana del Conde, ahí pues la verdad los retos del educador serían que tener un mejor control de grupo, ya que los alumnos ahí tendían a ser muy hiperactivos, se movían mucho de un lado a otro. Entonces tenía que tener un mejor control de grupo, y yo siento que ese sería su reto en primaria. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre cómo es que observamos la inclusión en las diferentes escuelas a las que fuimos a hacer nuestras prácticas. Para empezar, fuimos a una secundaria ubicada por Villas de San Juan y logramos observar que había un niño sin una extremidad, un brazo. Y pues quisimos observar cómo es que el maestro se iba a enfrentar a esta situación que se le presentaba en su clase de educación física. Así que observamos que puso una actividad de manipulación de pelota. Entonces le preguntamos al maestro que si tenía alguna dificultad o si se le complicaba al niño realizar estas actividades, este tipo de actividades, y nos contestó que no, que él tiene muchas ganas de hacer las actividades, le gusta esta materia, y entonces él intenta y dice que no batalla para nada para hacer este tipo de actividades, porque el hecho de no tener un brazo no significa que no puedas, en este caso, participar en esta actividad. El maestro ahí fue donde pudimos observar que incluyó pues a este niño. A diferencia de a una primaria a la que fuimos por Brisas del Carmen, pudimos observar que había un niño con autismo y pues la maestra, por más que explicaba en su clase las actividades, este niño se iba pues caminando por todos lados y veíamos a la maestra que lo seguía le explicaba, más bien le explicaba que, no sé, con otras palabras, lo de la actividad que se tenía que hacer, y entonces el niño, pues no sé, agarraba, ya se acercaba a la clase, a los demás niños, agarra la pelota y hacía lo que quiera. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo vean el video. Yo les hablaré sobre el contexto de las tres escuelas a las que nosotros fuimos como jornada de prácticas. Fuimos a un preescolar, a una primaria y a una secundaria.
pudimos observar, ya que como son niveles diferentes, pues cada escuela es diferente y tienen diferentes programas y planes dependiendo de los alumnos y de las cosas que se encontraban ahí, los maestros, los padres de familia. Cada escuela tiene instalaciones diferentes, algunas escuelas las tienen mejores. De las tres que fuimos, la que era mejor o la que tenía mejores instalaciones es el kinder. Ahí pues tenían baños, tenían bebederos, tenían tiendas cerca, tenían negocios cerca que beneficiaban a la escuela y la escuela beneficiaba a los negocios. A la última que fuimos a la secundaria fue como una zona no tanto rural porque pues sí era como una comunidad ahí allá en Santa Ana del Conde y pues sí fue diferente porque tardan más en llegar, tienen que caminar, no todos tienen autos, a veces allá no hay maestros y cada escuela es diferente y fue diferente en todas las prácticas. Todas tenían lo suyo y pudimos reunir diferente información de cada una. Hola, mi nombre es Estrella Paola Falcón Vera y yo les hablaré sobre los niveles educativos. Bueno, pues para empezar tuve la oportunidad de ir a los 3 niveles educativos en los cuales pude analizar y que eran muy distintas las maneras en que les hablaban a los alumnos. Pues bueno, en el preescolar, las maestras eran las mismas que daban las clases de educación física, entonces estaban más familiarizados con los alumnos. De esta manera no tenían tanto problema, porque si un alumno tenía un problema o no quería hacer la actividad, ya sabían por qué y ya sabían manejar la situación. Entonces no hubo muchos problemas, los niños pues era su clase favorita, además de que había un espacio en el que los sacaban a un área de juegos, entonces no estaban tan aburridos y todos participaban. También las maestras eran muy pacientes a la hora de dar las explicaciones, por lo cual pues no había mucho problema, les hablaban muy tranquilas y los niños hacían caso. En nivel primaria pues nos tocó ir a una primaria rural en la cual las maestras sinceramente, bueno, una maestra y un maestro no batallaron mucho, pues los niños eran más activos que en la ciudad, porque en una materia nos tocó ir a una primaria en la cual tuvimos interacción y pues la verdad es que sí cambia mucho y los maestros no batallaron mucho con ellos porque todo lo que hacían, todo lo que les decían lo hacían, y cuando el grupo estaba así distraído había un alumno al cual cuando les daban las órdenes trataba de organizar a sus compañeros y hacer que trabajaran. Bueno, pues en ese contexto, o sea, me pareció, bueno, en nivel primario me pareció que los alumnos son en donde hacen más caso, no sé si fue por lo mismo del contexto, pero sí, los maestros les hablaban muy tranquilos y ellos obedecían. En nivel secundaria, ya ahí se nota demasiado el cambio, pues los alumnos muchas veces no quieren trabajar o se distraen muy fácilmente, te retan en que yo no quiero hacer esto y no me puedes obligar. Entonces, ahí sí se notó mucho la diferencia con los distintos maestros a los que vimos, pues había